Hola, buenas noches. A ver, ¿cómo se ve esto? Bueno, más o menos. A ver, que tengo aquí la chuleta. Vamos a explicar unas cosas muy importantes sobre los materiales ferromagnéticos, diamagnéticos, qué ocurre cuando se mueve un campo magnético, y luego un pequeño detalle final. A ver, hemos hablado 300.000 veces sobre el triángulo 3, 4, 5, pero que ese triángulo 3, 4, 5 también es el mismo triángulo, pi, 4 tercios de pi por r al cubo. Lo que pasa es que r aquí es 1, por lo tanto es 4 tercios de pi, y aquí es pi, que es la circunferencia de diámetro 1, radio 0,5, la mitad, que es el número de unidades de longitud de la circunferencia de diámetro 1, que hemos explicado muy bien. O sea que esta línea y este volumen, al final, con aquel proceso que explicábamos, llegamos a comprender lo que es el 13, que se refleja en ese triángulo 5, 13, 12. Bueno, vamos a dejar eso, porque si me pongo por aquí, pues perderemos el tiempo. Fíjense que en el triángulo phi nuestro, 1, 2, el 1, el 2 dan el 5, la materia ordinaria, y esto se refleja aquí. Y ahora fíjense, aquí es lineal, aquí es la circunferencia original, el 1, el diámetro 1, que el radio es 0,5. Pero gravedad, amperaje, volumen, 4 tercios de pi, por r al cubo, como aquí, r, o sea, ya es 2, el diámetro, por lo tanto el radio es 1, pues por 1 al cubo es 4 tercios de pi. Y 4 tercios de pi por r al cubo es 4,1889. Y si lo que yo digo es verdad, y eso es el volumen, recordarán ustedes que nosotros la cantidad de unidades de volumen del protón y de la esfera primigenia es 2,48832, que es a través de la fórmula de Euler, 1 más 1 partido por n elevado a n, cuando n es 5. Cuando n es 5, esta fórmula es 2,48832. Por lo tanto, si 2,48832 es la cantidad de unidades cuánticas de la esfera primigenia, y eso es verdad, que se refleja a través de ese triángulo, este 4 tercios de pi por r al cubo, que r es 1, o sea, 4 tercios de pi, que es 4,18879, será un conjunto de veces, estará en relación con el volumen de la unidad cuántica. Si ese es el volumen que se expande, estará en relación al diámetro de las unidades cuánticas. Que si es verdad que es 2,48832, 2,48832, pues el volumen primigenio por la esfera, dividido por la esfera primigenia, es 1,68, que es el diámetro del protón. Tengan en cuenta que estamos explicando cosas que ningún físico ha visto jamás, y que si ahora estuviera aquí, como le romperíamos todos los esquemas al pobre hombre, ya eso es coincidencia numérica, en fin. Pero, en fin, el 2,4832, que es una unidad, la cantidad de unidades cuánticas del volumen de la esfera cuántica, evidentemente tiene que ser un submúltiplo del vector de expansión del volumen que crea el universo, ¿no? Y fíjense que efectivamente un 4,1879
dividido por 2,483 es 1,68, que 1,68 es el diámetro del protón. El radio es 0,84 o 8,4 por 10 elevado a menos 15, y aquí pues es el doble, es 1,62. Perdón, 1,68. Bien, punto 1. Esto es verdad, lo vamos a demostrar. Y nosotros explicamos que todo empieza porque a través de un proceso inspirado en Coriolis, los torbellinos, se forma un torbellino de energía oscura en un plano, que luego es en otro plano, y al final se forma el protón, ¿no? Y tenemos un átomo. Y el átomo, el protón, si vamos a coger un átomo cualquiera de cualquier sustancia, y vamos a decir pues que tiene 8 protones, que serían peso atómico 16, número atómico 8. Bueno, entonces hay un número de electrones en cada capa, en cada nivel energético. No es que los electrones sean bolitas, son planos, pero esos planos tienen más energía o menos y tienen más diámetro o menos. Si bien la energía íntima del electrón son todos iguales, pero el nivel al que están y de vibración y de inflación al que están les hace tener diferente potencia. Lo que es verdad, saben ustedes, es que la estructura del átomo, según el modelo de Rutherford, que es te ponen un núcleo, ponen aquí un núcleo y te ponen unos niveles electrónicos, etcétera, etcétera. El primer nivel electrónico, siempre todos los átomos tienen 2 electrones. La fórmula es 2n2. El número de electrones de cada órbita es 2n2, siendo n el número de la órbita. Por lo tanto, si el número de la primera órbita es 1, pues 2n2. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Son 2 electrones en la primera órbita. Luego 8 en la segunda, vamos aplicando la fórmula con este de condicionante. Pero lo que quiero llegar es que al final, y ahora vamos a centrarnos en los metales, que los metales no tienen moléculas, los metales solamente tienen átomos, por eso son conductores de la electricidad, por eso son metales, son átomos, no moléculas. Hay metales ferromagnéticos y metales diamagnéticos. Los metales ferromagnéticos, como puede ser el hierro, como puede ser el zinc, si lo miran, en la última órbita tiene 2 electrones. Pero si esto fuera cobre, o fuera plata, o fuera oro, cualquier otro metal que no fuera ferromagnético sino diamagnético, faltaría un electrón. Faltaría un electrón. Bien. Al faltar un electrón, lo que entra en 2, si al final hay 2, sale. Eso tiene que explicarlo mejor. O sea, fíjense que la esfera primigenia de diámetro 1 tiene una longitud pi, 2πr, y como R05, pues 2πr es pi. Son pi unidades de longitud. Pero esta longitud, esta circunferencia de radio 0,5, el volumen de radio 0,5, no la de radio 1, la de radio 0,5, que es la inicial, la primigenia, 4/3 de pi por r al cubo. Si r es 0,5, 4 dividido por 0,25, porque 5 al cubo tiene 0,125, pues es 0,52355977.
5,25977, que es la sexta parte de pi. O sea que se pasa del 1 al 6. Entra en uno y lo hizo en 6 días, en 6 procesos, en 6 veces. Son exactamente 6 esferas de diámetro 0,5 es pi. O sea que una esfera, una circunferencia, una línea que es una circunferencia de diámetro 1, radio 0,5, cuya longitud es 2pi r, es pi, 2pi por r, que es 0,5, 2 por 0,5 es 1, pues es pi, es 6 veces 4 tercios de pi por r, que es 1 al cubo, perdón, por r, que es 0,5 al cubo, eso es 0,5235977, que si lo multiplicas por 6 es pi. O sea que una circunferencia de diámetro 1 tiene 6 esferas de energía de diámetro 1. Genera, ahí viene, cuando te dicen que no es posible la generación de energía, bueno, del 1 pasamos al 6. Entonces, volvamos a los metales diamagnéticos o los metales diamagnéticos o ferromagnéticos o diamagnéticos. El campo magnético es el volumen. Si es un metal que tiene 2 electrones, como entra por 2 y sale por 2, tú puedes mover este metal, el hierro, y es atraído por un campo magnético. Aunque no lo muevas, tú pones un imán y lo pillas. Y te dicen que los imanes no atraen, no actúan sobre los metales diamagnéticos. Vale. Lo que no generan es electricidad, los ferromagnéticos, pero cuando tú coges un imán y tienes un solenoide y lo acercas y separas del solenoide, si el solenoide es de cobre, como solamente tiene uno, aparece una electricidad. Y si es un disco de cobre, el famoso disco de Faraday, si el disco, entonces, si pasa una electricidad en un campo magnético, el disco gira. Y si es al revés, si el disco gira, genera una electricidad, porque el campo magnético no puede entrar y salir. Y esas son las cosas que nos explican, pero nos explican de una forma que no se dé cuenta. Yo tengo un imán, y aquí tengo una varilla de hierro y una de cobre. Yo acercaré el imán a la de hierro y se me pegará. Yo acercaré con cuidado el imán a la varilla de cobre y no se me pegará. Pero si yo muevo el imán, la varilla de cobre saldrá disparada. Porque al mover el volumen, como no puede entrar y salir de 2 en 2, ni de un sentido ni del otro, porque aquí hay uno y aquí hay 2, el campo magnético no puede y tiene que, si es un disco, girar o tiene que moverse. Cogemos un tubo de cobre, ponemos un imán, lo dejamos caer y no cae, cae muy despacio porque va generando un campo magnético en sentido contrario. Esta prueba la conocemos todos. Bien, por lo tanto ahora entendemos por qué, no lo que pasa que eso lo sabemos, sino el por qué. Porque tiene el cobre, la plata, el oro, tiene un solo imán, a un solo electrón en las capas, en la última capa electrónica. Y eso impide que el campo magnético pueda fluir adecuadamente. En cambio, la parte gravitatoria no se afecta para nada. No se afecta para nada porque decimos amperaje es antigravedad es amperaje. No estamos hablando de gravitación, ya ahora vamos a hablar de esto.
A ver, yo tengo aquí este borrador, lo tengo, un trozo de tiza. Vamos a ver. Yo cojo este trozo de tiza, lo aguanto, lo hago mover, ¿no? Mover, 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 mover. Claro, hay una fuerza que lo empuja, que es mi mano, para que la gravitación no lo haga caer. Pero yo lo hago mover. Se desplaza dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Realmente, yo lo escuché muy bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo pongo una piedra en el espacio, lejos, muy lejos de cualquier estrella, de cualquier masa? Nada. Yo la pongo allí, quieta, que si estuviera quieta de verdad no existiría, pero bueno. Si yo la quiero mover, yo tengo que gastar una energía, para moverla, pero una vez la he empujado, se va. No hace falta mi mano, porque como no hay ninguna gravedad debajo, pues no baja, simplemente se mueve. Pero nadie sabe explicar por qué. Es que no hay ninguna fuerza que... No, pero ¿por qué no se para? ¿Por qué sigue moviéndose muy indefinidamente? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que le has aplicado una fuerza, una energía, y entonces la masa de este yeso o de esta piedra es la que tenía antes de empujar, más la masa que yo, por la ecuación de E igual a C por M cuadrado, pero que esa fórmula no es, además falta la raíz de tal dividido por tal, bueno, pero de forma sencilla vamos a decir que es esto, ¿no? Hay una energía cinética que es materia. ¿Por qué? Si un átomo está hecho de protones, si un protón está hecho de unidades cuánticas, esferas cuánticas, ya les digo que son del orden de 10 elevado a menos 57 metros, o sea, no menos 35 de Planck, no menos 15 del protón, menos 57. ¿Qué pasa cuando yo empujo, o sea, cuando se mueve en el aparente vacío una piedra? Si yo pongo un pez en una pecera, cuando el pez nada, el agua pasa por los lados. El animal no es consciente del agua, porque es un animal y además está nacido así, y él utiliza el agua, con la cola se empuja y nada, pero el agua no entra dentro del pez y sale por la cola. El agua pasa por los lados, el pez tiene unas formas aerodinámicas y tal. Pero en el espacio vacío no importa que sea aerodinámico o no sea aerodinámico. La masa, una masa igual, con una forma, y otra masa de la misma masa, pero con otra forma, el empuje que yo tendré que hacer, la fuerza que yo tendré que hacer para ponerla a 10 metros por hora o a 10 metros por segundo, a la velocidad a la que sea, será la misma. Y ahora vamos a explicar el porqué. A ver, yo tengo aquí un palo, aquí tengo otro palo, cojo un hilo de lana, de una madeja de lana, lo ato aquí, ¿vale? Aquí hago así y lo ato aquí. Y vienen dos amigos, yo pongo el dedo aquí, pongo mi dedo dentro de este lazo, y hay dos personas que aguantan ese palito, ¿no? Aquí, la otra aguanta allí, yo pongo eso aquí dentro. Si yo muevo eso, mi dedo por aquí y por aquí, ¿qué pasa? Que el lazo se desplaza. Si yo muevo por aquí, el lazo se desplaza. Pero realmente, ¿yo por qué pongo el dedo? Me dirán, no eres tu dedo. Pero imagínense que el dedo lo pongo para que me entiendan. Lo que quiero decir que este lazo se puede desplazar para aquí. Que no se pudiera deshacer, ¿no? El lazo que no se pudiera hacer. Y realmente, o sea, moverse para allí, al revés, o para aquí o para aquí. Realmente es el hilo.
Es el hilo que esta forma la hace aquí, o la hace aquí, y porque tú haces así, o se mueve por el motivo que sea, y tú ves el lazo, pero realmente lo que ves es el hilo de lana, una redondez de hilo de lana que ahora está aquí, está aquí, está aquí, o está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, pero no hay nada. Es el hilo. Señores, si la energía oscura es esto que está aquí dentro, perdón, aquí, a nuestro alrededor, que es de lo que estamos, dentro de lo que estamos, esa energía oscura es la que lo forma todo, ¿no? Y por un remolino de Coriolis, que puede poner el dedo en el centro del tornado, ¿vale? Pues en un plano, luego en otro plano, en otro plano, cuando ven una piedra moverse, realmente la energía oscura está entrando a sus mínimas y sale otra vez. Entra por el 2 y sale por el 2. Entra por el 2 y sale por el 2. En el volumen. La piedra, la forma, el lazo, a ti te parece que la piedra está igual. Pero la piedra, cuando se mueve, allí es otra piedra, porque hay otra energía oscura que está formando. Pero tú la piedra la ves igual. Y esa piedra se mueve en el espacio. Pero se mueve porque el volumen entra, le configura y sale. Entra por aquí y sale por aquí, en una línea. Extrapolen esto en las 3 dimensiones del espacio, y más en 6 dimensiones. Cuando un sólido, una sustancia cualquiera, un protón, se mueve en el espacio, lo que está haciendo, lo que está provocando, es que se mueve porque le has dado un empuje y entonces has obligado que estaba la energía oscura entrando, formándolo. Entraba y salía, entraba por 2 y salía por 2 en la última capa, o por 1, lo que fuera, según lo que sea, según qué estructura electrónica tenga. Y sale, entra y sale. Y si lo mueves, es igual, pero ha ganado velocidad. Todo el conjunto de lo que se mueve dentro de él. Pero esta diferencia es nada, porque la energía oscura se mueve a c, velocidad de la luz elevado a 12. Por lo tanto, que tú, este asteroide, lo que le pongas 100.000 kilómetros por hora, no es nada, no se nota. Pero entiendan que el sólido, una sustancia, cuando se mueve en el espacio, el espacio está, el volumen, entrando en él y saliendo de él. No es como un pez. No es como un pez que corre, atraviesa el agua, pero el agua pasa por los lados, ¿eh? No es un pez. Bien, que les quede que un campo magnético, o sea, cuando mueves un imán, no es lo mismo el efecto sobre un hierro, sobre zinc, sobre ferromagnéticos, que sobre diamagnéticos. A los ferromagnéticos los atrae, porque pueden entrar y salir, y por tanto ellos se pueden mover en el volumen, se acercan al imán, que es una deformación de campo, porque les entra y sale bien, porque tienen 2 electrones en la superficie. En cambio, un diamagnético el volumen no puede entrar y lo aparta. Si lo acerca rápido, este bolígrafo, si con un imán así rápido y fuera de cobre, se movería. Y por esto, un disco de cobre, en el disco de Faraday, en un campo magnético, un imán, si lo mueves, genera electricidad. Y si le haces pasar la electricidad desde el centro hasta la periferia, se mueve. Y ahora, la energía no se queda ni se destruye, no se puede hacer energía libre, no se puede hacer nada. Estamos listos. Pero se me ha venido ahora una tontería, una tontería que se me ha ocurrido. Porque claro, para hacer energía necesitas algo que se mueva, y como no hay energía en el universo, tienes que pedalear o gastar energía y no. Pero ¿verdad que existe el movimiento browniano?
un movimiento browniano, que todas las partículas se mueven, todas las moléculas se mueven, las moléculas de los gases, según la temperatura que tengan, se mueven más o menos. Y el agua, la molécula de agua, oxígeno, negativo, hidrógeno positivo, 105 grados, por lo tanto, esta parte es positiva de la molécula y esta es negativa. Curioso. Por lo tanto, eso es un dipolo. Cada molécula de agua es un imán, ¿verdad? Pero claro, si yo pongo una bobina aquí al lado, no pasará nada, porque las moléculas de agua se mueven en todas direcciones. Por lo tanto, una me estará provocando un campo magnético por aquí, la otra por allá, y una se nota y no tendré nada. Pero estaba pensando, si yo pongo un imán o una serie de imanes o un campo magnético en un recipiente de agua, con lo cual todos estos dipolos se alinearán, el movimiento browniano no lo perderán. ¿Verdad que no? El movimiento browniano no tendrán, pero estarán todos, una aquí, otra que está igual aquí, también negativo, positivo, porque claro, hay un campo magnético, por lo tanto habrá una secuencia, ¿no? Una secuencia. Pero todas se mueven en el mismo sentido, tienen la misma orientación, son un imán. Y los imanes, si se mueven, un imán de neodimio, imagínense que una varilla de neodimio pues tiene polo positivo y negativo. Si yo lo pongo por dentro de un solenoide y lo muevo, tengo electricidad. Y si lo muevo delante del solenoide, también. Las moléculas de agua son dipolos, y cuando se mueve por el movimiento browniano siempre están en movimiento a grandes velocidades, pero claro, una se mueve en un sentido y neutraliza el campo de la otra y tal. Pero si yo las alineo con un campo magnético o pongo un imán en el recipiente, que todas se alineen igual, al moverse todas se moverán en la misma dirección, se moverán pero con movimiento browniano, pero de una forma regular, en la misma dirección del campo magnético. Buenas noches.